¿Qué les parece si hablamos de cultura, de patrimonio riojano y nos vamos hasta Ortigosa, hasta el pantano de Ortigosa, para hablar de este lugar también tan mágico, con tantas historias que entrañan detrás de él? Y han venido a 7 Magazine a contarnos, a charlar un ratito sobre el pantano de Ortigosa, pues dos personas que saben mucho, muchísimo, y que han estudiado mucho precisamente el pantano de Ortigosa. David Antón, ¿qué tal, David? ¿Cómo estás? Tardes, Silvia. ¿Qué tal? Y también Álvaro González. Álvaro, muchas gracias. Bienvenidos los dos, acompañados de libros, en su mundo que le rodean tanto los libros, y de este lugar tan mágico. Álvaro, ¿cómo lo defines tú, el pantano de Ortigosa? Pues el pantano de Ortigosa es, bueno, para muchísima gente es el mar de La Rioja, es la playa de La Rioja, ¿no? Es donde mucha gente sube, no solamente de la zona, sino de Logroño y de muchos sitios, viene a pasar, sobre todo en verano, los fines de semana o los sábados, domingos, a estar con la familia. Y al mismo tiempo es un lugar pues, que tiene dentro muchas historias que no han salido todavía de las profundidades, ¿no? Y que justamente ahora estamos con ello porque me parece que es de justicia que se conozcan y podamos apreciar tanto el atractivo turístico como la historia que hay detrás de ese sitio tan bonito y tan idílico. Y de esas historias curiosas sabes mucho, Álvaro, que luego nos las va a contar también. David, ¿tú con qué te quedas de este lugar? Bueno, pues como bien decía Álvaro, es un entorno idílico que lo solemos utilizar mucho en verano, que también es espectacular en otras épocas del año, pero que sobre todo destacar por mi parte, desde el punto de vista de la geografía, de la historia, es todo lo que está contenido, todo lo sumergido que tiene este pantano. Y es que ahí nos encontramos la aldea de los Molinos, que ha venido estudiando, investigando Álvaro, con todas sus historias, con todo lo que quedó ahí bajo las aguas, y que bueno, que es digno de explicar, como bien está haciendo con su libro, que ya ha presentado en esta casa. Y bueno, y qué mejor manera también de ponerlo en práctica que con la visita guiada que vamos a llevar a cabo este domingo desde Riosa Nostra, y a la cual ya pues os invitamos a todos a que vengáis este domingo, como digo. Vamos a contar un poquito por la historia, ¿no? Para quienes nos están escuchando que no conozcan lo que sucedió en el pantano. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es lo que ocurrió? Porque hablamos de historias enterradas, de pueblos enterrados, ¿no? Bajo las aguas de este pantano. Sí. ¿A cuándo nos tenemos que remontar? Bueno, es importante entender que un pantano es una obra, una infraestructura muy importante y fundamentalmente tiene una utilidad, que no es la turística que hoy podemos apreciar más, sino que es la de hacer un embalse de agua, que ese agua se utiliza fundamentalmente, en el caso de Ortigosa, para el regadío y también para el agua de boca de Logroño y de todos los pueblos que hay en lo que es el Valle del Iregua, en la parte baja del valle, ¿no? Y en otros lugares también para aprovechamiento hidroeléctrico, pero en nuestro caso sobre todo es para el regadío y para el agua de boca. Entonces, el pantano de Ortigosa, igual que el de Pajares, son obras largamente demandadas porque el Iregua es un río muy importante en La Rioja, sobre todo porque llega a la capital, llega a Logroño, ¿no? Entonces, desde antiguo, pues se han construido acequias para regular ese agua, para llevarla a los campos, etcétera. Pero hacía falta algo que durante el verano, porque es un río que es corto y tiene mucho estiaje, cuando no está regulado, pues proporcionase agua en esos meses los que bajaba seco. Para eso se construye el pantano de Ortigosa y más tarde el de Pajares. En el caso de Ortigosa es una obra que desde el año 1926, se crea la Confederación Hidrográfica del Ebro y ya empiezan los estudios. Y se hace muy rápidamente lo que es la aprobación, porque en el año 32 ya se coloca la primera piedra. Lo que ocurre es que no se termina hasta el año 62. Claro, por medio pasa la Segunda República, la guerra, la posguerra larguísima, problemas de todo tipo, de financiación, de escasez de cemento, de mano de obra, había maquinaria pero poca. Entonces una obra de muchísimos años. Pero una obra en la que lo que no se quiso contar, porque claro, no era bonito, ¿no? Políticamente no era atractivo el decir, como en ningún caso de ningún pantano, el que ahí había gente que iba a sufrir el perder sus casas, sus tierras, su medio de vida, porque había un montón de fábricas de mantas, de paños de lana, había molinos, había batanes, en fin, mucha gente vivía de aquello, ¿no? Y eso es la parte que no se quiso contar, la parte de que, además de tener una obra muy importante, mucha gente iba a pasarlo mal en el caso de la gente que vivía en los molinos y que trabajaba en ese entorno. ¿Qué sucedió en este caso con estas personas? ¿De cuánta gente afectada estamos hablando? Los Molinos era una aldea que en momentos en los que los censos tienen censadas más de 100 personas. No es una gran ciudad, pero yo creo que 100 personas ya estamos hablando de un lugar pues, de bastante entidad. Y además con identidad, porque ellos no se consideraban de Ortigosa, ellos se consideraban de los Molinos, con lo cual pues era eso provoca un arraigo que al perderlo todo, pues evidentemente desaparece y la gente queda pues como un poco errantes en el mundo, ¿no? Y de hecho muchos se dispersaron pues donde pudieron. Mañana voy a tener ocasión de ir a Pamplona porque una fábrica de mantas que se traslada a La Chantrea, a lo que antes de que se construyese incluso el barrio de La Chantrea de Pamplona,
van allí porque se traslada a la fábrica y van como gente del mundo rural, obreros, a vivir a Pamplona. Eso es el famoso éxodo rural de mediados del siglo XX español, ¿no? Pero hay mucha gente que va a América. ¿Cuántas historias hay de migrantes a América? Y no solo a América, Filipinas y a un montón de países que aquí no tenían ya más futuro, tuvieron que irse pues separándose de su familia, de sus amigos, en muchos casos no volvieron a verlos nunca, ¿no? Hay gente en Málaga, hay gente en Barcelona, en Galicia, en Madrid, en fin, gente también que se quedó en Ortigosa y los pueblos de alrededor, en Logroño. Pero al final fue gente que se tuvo que ir a buscar la vida por donde pudo, cerca o muy lejos. Porque sus casas, su vida, sus historias desaparecieron y en este caso, Álvaro, tú has querido recopilarlas, has querido escuchar esas voces. Y bueno, y os agradezco más un montón el cariño y el apoyo que nos habéis dado desde el primer momento, porque estuvimos aquí cuando todavía era un sueño, ¿no? O estamos incluso buscando a esa gente, que no era nada fácil, porque es una historia que al no haberse contado nunca, tampoco era fácil encontrar a tanta gente como hemos luego localizado en Argentina, en Chile, en fin, muy lejos. Ahora lo hemos podido plasmar también gracias a Pepitas de Calabaza en su sello Los Aciertos, en este libro que es La voz de los desterrados, que yo creo que es un libro importante, no porque lo haya escrito yo, sino al revés, por lo que la gente cuenta en él. De hecho está contado en primera persona por eso, porque yo tenía muy claro que no quería ser yo quien contara por primera vez la historia de esta gente cuando ellos no lo habían tenido nunca la ocasión de contarse a sí mismos, ¿no? Yo quería que fueran ellos quienes tuvieran esta posibilidad de contar su propia historia. Y de hecho, fíjate si es importante que hoy mismo, antes de esta mañana, una anécdota muy rápida, estaba con un amigo y nos hemos encontrado con otra persona, ¿no? Pues mi amigo le ha comentado al otro que estaba con este tema, ¿no? Mientras mi amigo estaba de espaldas haciendo otra cosa. Y hablando de Ortigosa, de Pajares, esta persona sin ninguna malicia le ha dicho, dice, pues en el caso de Pajares y San Andrés, esos tuvieron mucha suerte porque le regalaron una casa. Claro, él no sabía que mi amigo es descendiente de San Andrés, que su padre vivió en San Andrés. Claro, se ha dado la vuelta y ya tengo que explicar, digo, no, o sea, eso de regalo nada, ¿no? A la gente de Pajares y San Andrés, por lo que tenían allí, les pagaron lo que se tasó. En muchos casos, yo tengo un dato concreto que es en torno a 1 millón por su casa, por sus corrales, por todo, pero las casas nuevas les costaron 3 millones de pesetas, más de 3 millones de pesetas, ¿no? O sea, de regalo nada. Y yo creo que es muy importante que ese tipo de cosas, lo que mucha gente ha pasado, no hay vuelta atrás, y además los pantanos son las importantes, pero por lo menos eso que se ha querido ocultar es importante que se conozca. Ahí está esa voz de los desterrados, en este caso, historias curiosas, muchas de ellas de gente mayor, que has tenido la suerte de poder charlar con ellos, y que es toda una oportunidad que quede reflejadas y plasmadas en esas páginas, en ese libro. Sí, porque además, justo antes de empezarlo, claro, todo esto sin saber lo que fue todo un cúmulo de casualidades, ¿no? Pero justamente antes de empezarlo, esos meses del año 2021, hasta 4 personas de más de 90 años, que además conservaban la lucidez perfecta de los recuerdos y de la memoria, habían fallecido. 4 testimonios que habrían sido importantísimos y justo fallecieron antes. Claro, a lo largo de los años, desde el año 46, que se expropia la gente de los molinos, toda la gente que ha ido falleciendo, ¿no? Pero por lo menos es importante que quienes aún viven y sus descendientes lo hayan podido contar. De hecho, algunos este domingo también estarán con nosotros en este recorrido por lo que eran los molinos. Cuéntanos, David, ¿qué es lo que va a ocurrir este domingo? Bueno, pues en torno a las 11 vamos a salir desde la ermita de Ortigosa, la ermita de Santa Lucía, y bueno, desde ahí iremos bajando hacia lo que es el pantano. Nos acercaremos lo que podamos según las condiciones climáticas, según las opciones del terreno, según lo que haya llovido en estos días. Y bueno, pues ahí Álvaro va a ser un poco, entre comillas, el anfitrión, nos va a explicar un poquito en qué consistía la antigua aldea y bueno, sobre todo basarnos en los hechos y en las ideas, porque de los molinos apenas queda prácticamente nada, lo estamos viendo en las fotografías, como son unos pequeños restos de lo que era la antigua aldea y bueno, será sobre todo echar un ejercicio de imaginación. Y bueno, pues la ruta yo creo que está establecida más o menos en 2 o 3 horas, volveremos otra vez a Ortigosa y bueno, pues que se apunte todo el mundo. ¿Cómo pueden apuntarse, David? Vamos a lanzar esa... Bueno, no hace falta ni siquiera apuntarse, o sea, con ir directamente a las 11 de la mañana a la ermita de Santa Lucía, pues ahí serán bien recibidos. Serán bien recibidos y vamos a pasar una mañana muy bonita. Qué bueno conocer y tener, bueno, pues un guía como Álvaro, ¿no? Que tiene ese mérito de haber podido recopilar esas historias en ese libro tan importante. Oye, este verano veíamos como ¿qué ocurría con este pantano? Se ha ido, nos permitía ver algo más, ¿no? Sí, bueno, últimamente no te voy a decir cada vez más porque el año pasado estaba más bajo todavía que este, pero el año pasado estuvo muy bajo. Yo creo que llegó de los 33 hectómetros de agua que puede albergar, creo que se quedó en 6
Este año lo miré y va por 7,5, o sea, estamos un poco por encima, pero es un nivel bajísimo, ¿no? Ya se ve pues prácticamente, bueno, no todo, porque al final hay edificios, claro, es que como no se ha contado nunca, la gente no se lo imagina, pero es que había edificios industriales a lo largo de prácticamente todo el vaso del pantano, desde Ortigosa hasta la presa, ¿no? Pero la mayor concentración estaba en esta zona más cercana a Ortigosa, porque estaba la aldea y estaba pues, la mayoría de edificios, y eso se ve ya perfectamente. El otro día estuve y estaba el terreno seco. Estos días que ha llovido un pelín, veremos a ver el domingo cómo está, pero yo creo que sí, que no habrá ningún problema para poder recorrer, pues te diría que el 90% de lo que hay allí. Hay cosas que se quedan solamente en los perímetros de las casas, pero que si te lo cuentan es fácil imaginárselo porque lo ves, ¿no? Y luego ahí sí que en la zona de la fábrica de mantas hay pues muros más grandes, están los puentes, están los canales de riego, hay un salto de agua que es por donde se desviaba el agua del río Alberco hacia la fábrica. Entonces todo eso se va a ver, dónde estaban las dos ermitas. Yo creo que va a ser muy bonito porque desde el año 46 es el primer acto organizado que se hace allí. Claro, al haberse apropiado el lugar, nunca se ha organizado nada, ¿no? Fíjate, se ha pasado años para poder volver a recorrerlo. Qué bonito, desde luego, como nos decías. Bueno, pues este domingo, si quieren ustedes participar, a las 11 de la mañana en Ortigosa va a transcurrir esta visita, pues con el lujo de contar con la gente de Rioja Nostra, con Álvaro, que van a tener la oportunidad de dirigirla. ¿Has traído tú otro libro? Sí, David, sobre cuéntanos. todo por el hecho de destacar la necesidad, como he dicho al principio, de poner en danza todo este tipo de investigaciones que se llevan a cabo en La Rioja, sobre todo desde el punto de vista de la historia, de la etnografía. Podríamos decir como un antecedente del trabajo que viene realizando Álvaro, se realizó también con la aldea de Pajares, que quedó también sumergida bajo las aguas del pantano que le dan el mismo nombre. Y bueno, pues en su época ya dos grandes etnógrafos como Luis Vicente Elías o Joaquín Giró recopilaron grandes historias que quedaron, como digo, bajo las aguas de este pantano. Y bueno, pues como digo, es necesario que este tipo de publicaciones vean la luz, que las apoyemos. Es una de las actividades que venimos haciendo también desde Rioja Nostra, apoyar este tipo de estudios, de indagaciones, y que bueno, pues que necesitamos más gente como Álvaro, que nuestra historia no quede en el olvido, ni queden debajo de las aguas de un pantano. Desde luego, no se puede decir mejor, como lo ha dicho David, en este caso, que la historia no quede debajo de las aguas de un pantano, que esas voces salgan a la luz en libros como el de Álvaro, porque las historias que nos contaban, bueno, pues de personas que ya han fallecido, pero que quizás has tenido la oportunidad de charlar con ellos. No sé si hay alguna que te pizcó precisamente el corazón de una manera especial, alguna de ellas, porque son historias duras. Son duras y sobre todo porque están contadas eso, en la mayoría en primera persona y si no por boca de su padre, ¿no? O sea, son un vínculo emocional tremendo. No es lo mismo que yo te cuente algo, pues que te puede dar mucha pena, pero si yo te cuento algo que me ha pasado a mí o a mi padre, pues evidentemente la cosa es mucho más dura. Como dureza, pues sobre todo yo creo que las que tienen que ver con represión de la guerra civil, con gente que fusilaron en la guerra civil, o con los inmigrantes a Sudamérica, porque siempre al estar tan lejos, al haberse separado de su familia, muchos no volvieron a ver a su familia. Hubo caso de una familia que eran 8 hermanos, uno fue a Argentina y 7 a Chile, con sus padres. El hermano de Argentina murió muy pronto y nunca volvió a ver a su familia. De hecho, su hija, que es quien aparece en el libro, cuenta que cuando hubo el famoso terremoto de Chile, claro, no había teléfonos como hay ahora con tanta facilidad y el padre sufría muchísimo porque no sabía si a la familia, si a sus hermanos los había afectado y a su madre o no. No lo sabía. O el caso de gente como... Ese es muy desgarrador porque era el caso de 2 niños de 7 años en aquel momento, en el 36, que iban a... Es el verano del 36, a una serie de obreros del pantano, pues los habían, tras el golpe de Estado, les habían de alguna manera encarcelado en Ortigosa, y 2 niños de 7 años, que eran sus sobrinos, iban a llevarle la comida. Y hubo una mañana que el que estaba de puertas les dijo que se la llevase, que no le hacía falta. Y este hombre apareció fusilado, ¿no? Entonces esas historias, evidentemente, pues son contadas además por la familia, contadas en primera persona, pues son desgarradoras. Yo la verdad que no me duelen prendas en decir que con ellos hemos reído, nos hemos emocionado y he llorado con ellos, por supuesto, porque al final ten en cuenta también que muchas veces no lo habían contado nunca. O sea, los hijos que han estado presentes cuando el padre me ha estado hablando, ¿no? O la madre, luego me han dicho, dice, mi padre nunca me ha contado esto. Y yo con mi padre he hablado de todo, pero mi padre nunca me ha contado lo que te ha contado a ti. Pues porque a lo mejor han sentido que era el momento, ¿no?, de soltarlo y de librarse de ese dolor.
y de que aparezca en la voz de los desaparecidos, de los que está en este libro de Álvaro, que ya está a la venta, ya podemos hacernos con una de estas... Ya está, lleva un mes desde que se lanzó y bueno, la verdad que muy contento. ¿Dónde podemos encontrarlo, Álvaro? Pues está un poco aquí en el Logroño de La Rioja, es prácticamente todas partes, gracias a Pepitas, gracias a Pepitas de Calabaza que haya apostado este proyecto, pues ha sido genial porque le ha dado una difusión enorme y bueno, pues también agradecer el compromiso de esta editorial, que la tenemos en La Rioja y sin embargo pues, la proyección es nacional y a veces no valoramos lo que tenemos cerca precisamente por eso, ¿no? Porque lo tenemos muy cerca y sin embargo, pues la verdad para mí ha sido un lujo haberlo podido hacer con ellos. Qué bueno, Álvaro, enhorabuena. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, David, que vaya genial también, esa Muchas cita gracias a que, vosotros. como decíamos el domingo en Ortigosa, si quieren saber más sobre este pantano, sobre esas historias que quedaron ahí enterradas. Gracias a los dos. Muchísimas gracias.